Damos la cordial bienvenida a todos los asistentes a nuestro ejercicio académico virtual de los miércoles con el fin de hacer una nueva socialización del proyecto político que estamos en ciernes desarrollando y plantearles algunos nuevos aspectos complementarios con el fin de enriquecer más tanto el debate como la argumentación con la cual se puede explicar lo que nos ocurre y lo que estamos proponiendo. Y el tema, el título es, como ustedes lo ven, Colombia es referente continental, por muchas razones, ¿no? Está preparada para el totalitarismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver muy rápidamente algunas ayudas que nos ayudan a fijar conceptos, a recordar conceptos y a unificar criterios. Y luego vendrá exactamente esta pregunta con base en lo que veamos hoy y con base en lo que plantea la Fundación en el proyecto político, para que no nos salgamos, no comencemos a divagar, porque divagar en política sí que es fácil. Dicho en términos coloquiales, hablar carreta sí que es fácil. Por eso es mejor centrarnos en aspectos muy puntuales y tratar de responder a preguntas puntuales siempre. La buena ciencia es la respuesta a una pregunta. Y una pregunta tiene muchas preguntas cuando se hace buena ciencia. Entonces, miremos que ya lo hemos dicho. Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Ya lo hemos dicho aquí que explicábamos el lunes pasado una lista muy concreta de algunos pasos que conducen a que un país llegue al totalitarismo. Hoy el señor Petro dijo algo que avanza más hacia el totalitarismo y corrobora lo que hablábamos el lunes, pero de todas maneras vamos a ver esa lista porque es bueno refrescar los puntos de vista para que nos concentremos, para que tengamos un solo enfoque. Entonces, decíamos, uno de los grandes rasgos característicos de avanzar hacia el totalitarismo es que haya ausencia de partidos y de oposición. Entonces comienza a jugar aquí la correlación. Si Colombia es referente o tiene que ser referente o debe ser referente o se proyecta como un referente, ¿cómo podrá ser referente de la democracia en partidos, sí, perdón, sin partidos y sin oposición? Y hacemos esta claridad porque lo más cercano que tenemos para guiarnos de lo que le corresponde a este continente es la Unión Europea. Y de la Unión Europea hemos hecho varios seminarios, varios ejercicios académicos y hemos llegado a muchas conclusiones que son reiterativas para que la Unión Europea en este momento sea fuerte, a pesar de los problemas que tiene como toda organización humana, pero para que sea fuerte y esté demostrando una unidad que le ha resultado más o menos provechosa con sus altibajos que pueda tener, es porque se han fortalecido los partidos políticos. A pesar de las guerras mundiales, que es como la sepultura de los partidos políticos en Europa, han resucitado y el ejemplo que dio Alemania con su reconstrucción y lo del Plan Marshall, edificación de Alemania, etcétera, y Francia, Inglaterra, demuestran que los partidos políticos allá sí son fuertes y que por lo menos existe la oposición. No será perfecta, ¿no? Porque somos seres humanos todos, pero existe. Entonces, ese es un paso fuerte allá. El otro paso allá es que se defiende mucho la democracia, los derechos humanos y se trata de cumplir al pie de la letra lo que quedó como un eje guía, que fue el Pacto de Helsinki, que ya lo estuvimos mirando aquí en un análisis, lo que es la Carta Constitucional de la Unión Europea y lo que son los compromisos que le genera la ONU a sus asociados para mantener unos esquemas con migrantes, con trabajadores, con mujeres, con discapacitados, con disidentes políticos, con asilos, con no hacer las agresiones de un país a otro con la fuerza militar, con las políticas de derechos humanos internos. Es una larga lista de detalles
Y es interesante mirar cómo la Unión Europea le da el sí, asiente que un país o que un Estado se haga miembro. Entonces, ¿por qué decimos que es referente? Porque Latinoamérica tiene una OEA, que es más o menos una organización de nombre, es nominal, poco operativa, que tiene un montón de acuerdos y documentos y de reuniones y de pactos que no se cumple ninguno. Y la prueba es que aquí un Estado incumple eso y ni siquiera hay sinergia para hacerlo cumplir, sino que inmediatamente se dividen los conceptos, pero eso sí tienen todos embajadores en la ONU, en la OEA, corrijo, asisten a las reuniones de la OEA, reclaman que todos asistan a la OEA, y porque la OEA se convirtió, fue como el mecanismo de ponerle el tarro de la limosna a Estados Unidos y a Canadá, pero particularmente a Estados Unidos. Entonces, ahí no hay hasta el momento algo que realmente nos identifique como un bloque. Y las veces que se han pretendido crear esos bloques han sido o muy regionales, muy focales en algunos sectores como Centroamérica, como el Pacto Andino. Y luego, hasta ahí eran, dijéramos, de los partidos de derecha. Pero ya cuando el comunismo cogió fuerza con Fidel Castro, que es la persona que ha llevado todo el terrorismo y el desorden y la violencia al continente, entonces aparecieron otros organismos como los que ha promovido Chávez, de UNASUR, el ALBA, y Grupo de Río. Entonces se convirtió, fue como en una forma de hacer politiquería, y con tanto resentido izquierdista que hay en el continente, peor todavía. Ahí vimos al señor López Obrador saboteando la cumbre a las Américas, porque él es igual que Petro y quiere terminarse allá, y ha dicho que él no quiere que lo relijan, pero monta todos los ardides para que lo relijan. Entonces, en síntesis, llegar al totalitarismo hay una ausencia de partidos. Avancemos. El segundo es el populismo con medidas atrabiliarias. Y vayamos al caso concreto nuestro. El señor Petro hoy dijo ya que 100.000 jóvenes van a recibir 1.000.000 de pesos, y que esos 100.000 jóvenes va a sacarlos de la pobreza y a visibilizarlos, porque es que es la juventud que no tiene oportunidades y esa es la que termina en la violencia. Entonces vamos por pasos, porque es que a uno no le pueden empujar el jarabe o las 3 dosis de jarabe del día en una sola toma, porque entonces se le alteran los nervios. Resulta que no hay 100.000 personas armadas en Colombia y nunca las ha habido, ilegales. Entonces eso es mentiras que los jóvenes, por no tener oportunidades, se van para los grupos armados. No hay 100.000, no lo hay. Segundo, resulta que esto es una democracia en medio de todo el desorden que tenemos, y tiene algunas normas lógicas republicanas, y es que el Congreso de la República hace un presupuesto y establece lo que medianamente aprende uno en administración, que son unos rubros que tienen unas destinaciones específicas. Entonces, por ejemplo, a una entidad del Estado X se le aprueba un presupuesto y le dice: usted tiene tanto dinero para papelería, tanto para mantenimiento de instalaciones, tanto para eh, mantenimiento de transportes, tanto para pago de combustibles, etcétera. Y esa persona no puede desviar un solo peso de una partida de esas, porque se llama peculado. Eso se llama peculado. Es solo desviarlo. Ya, de acuerdo como lo haga, con qué fines lo desvía, ya tiene otras connotaciones, ¿no? Si lo hace para su propio beneficio, es peculado por apropiación, etcétera, pero no es el tema. Entonces, ese populismo con medidas atrabiliarias se caracteriza es por eso, porque es de la única parte donde tienen para agarrar. Es disponer del presupuesto sin tener cómo está determinado. Entonces, vamos al caso concreto. Si el presupuesto del año 2023 ya se aprobó y en ningún momento el Congreso que lo aprobó incluyó esos 100.000 jóvenes, entonces ¿de dónde lo va a sacar? ¿De gastos reservados de la presidencia? ¿De gastos reservados del Ministerio de Salud, de Defensa, o de Educación, o el de Salud? ¿O cómo lo va a hacer? No sabemos. Pero viene otra pregunta que nos queda en el aire. Es
¿cuál es el programa que se va a llevar con esos jóvenes? O sea, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Dónde está estructurado? ¿Qué oficina, de qué ministerio, de qué departamento o en los municipios? ¿Quiénes son los que van a manejar eso? ¿Cómo son los planes de inversión que tienen esos proyectos? ¿O es simplemente ir y decir, yo soy joven y soy comunista y estoy de acuerdo con Petro, y entonces me dan un carnet como el de Venezuela, el de la revolución, y con ese carnet yo voy y reclamo cada mes? ¿Cómo se va a evitar que ahí se cuelen hasta los hijos de los senadores que son bandidos? O como el caso de la señora que ahora es vicepresidente, que, es, que tenía sistema del CISBEN como si fuera una mujer de un estrato por allá muy pobre en un barrio o en un pueblo de esos que quedan alejados del país, del control del país. Entonces, son muchas las cosas, pero el populismo sale, los medios de comunicación simplemente se enfocan en darle todo el discurso y que un político dice que no, que sí, pero aquí hay cosas de fondo que deben tener una explicación, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Porque es que lo que dicen en contratación estatal que debe tener un concepto técnico, un concepto jurídico y un concepto financiero. ¿Tiene ese proceso ya eso? ¿Quién va a manejar eso? ¿O es que hay que hacer otro contrato para seguir llenando el país de burocracia para que maneje? Bueno, sigamos. Estamos poniendo ejemplos, ¿no? El desconocimiento de los tres poderes. Ya este señor Petro, con lo que hizo, de que a pesar de que la procuradora y otras personas le dijeron que no se podía hacer, lo hizo y ya firmó el decreto. Entonces, esta mañana escuchábamos a Álvarez Gardiazabal en Melodía diciendo que lo más seguro es que por allá aparezca una votación en la Corte Constitucional diciendo unos que sí y otros que no, y entonces se quedan 3 contra 2 y listo, arreglado el caso. El señor Petro pasó con su decisión, que porque sí le lo permitía la ley que no. Y ningún magistrado de los que ya están cercanos por otros intereses va a tomar decisiones en contra de él, ni mucho menos hacer lo que corresponde, que sería colocarle la denuncia penal en la comisión de acusaciones del Congreso. Y se plantea también que así se le coloque, allá encontrará quienes lo sacan del problema. Si sacaron a Samper con todo el problema que tenía de los dineros que ha recibido en su campaña del cartel de Cali, ¿cómo no sacarían a Petro por esto? Entonces, ahí hay un desconocimiento y lo llama golpe de Estado. Técnicamente, que un funcionario que tenga el poder ejecutivo desconozca a uno de los dos poderes, se llama golpe de Estado, y eso fue lo que pasó en el Perú. El señor, no, el señor desconoció el poder ejecutivo y configuró un golpe de Estado, y por eso el Congreso, dentro de sus funciones, que ya sí las tiene en la Constitución, lo destituyó. Pero estamos planteando los escenarios. Ausencia de planeación estratégica, la acabamos de ver. Eso en el populismo para llegar al totalitarismo es muy común. Entonces, acordémonos de Chávez, que en Namibia necesitan 100 casas, ya mándenle la plata. Que Bolivia carece de ambulancias para los puestos de salud en los pueblos más alejados. ¿Cuánto valen las ambulancias que necesita Bolivia? ¿No? Que valen 30 millones de dólares. Listo, hagan el contrato con China y que China mande unos aviones y se los coloque allá en Venezuela, en Bolivia, con todos los pagos. O sea, disponiendo del poder, de los recursos públicos a saco roto y a mano rota. Eso es por la ausencia de planeación estratégica. Entonces es otro paso, y el señor Petro sigue, por donde lo miremos, sigue cumpliendo con eso. Además del desconocimiento de la justicia que naturalmente hace el sátrapa, el totalitarista, es el deterioro de la misma justicia. Y la justicia colombiana, infortunadamente, se ha deteriorado sola por incapacidad, por multiplicidad de delitos, porque la cantidad de hechos delictivos son superiores a la capacidad física e instalada que tienen los jueces y los fiscales, por los sesgos ideológicos que hay adentro, por los intereses de quienes la dirigen. Son un montón de factores que hacen que la justicia se deteriore y que facilite que el totalitario se asiente. Otro, hay una mordaza a la prensa, y lo explicábamos el lunes, no solamente es callarlos para que no opinen, sino también callarlos para que opinen, pero a favor de él por medio de las componendas y de las coimas. Y eso sí que ocurre.
Eh, y en Venezuela ese es el poder que ha tenido este señor hasta que lo cerró a todos. Así hizo en Nicaragua, en Cuba pues están cerrados, en Bolivia han hecho lo mismo, en Perú el señor ya avanzaba para allá, el de Chile anda en las mismas. Y el argumento siempre, porque se lo tenía Correa, es que cuando la prensa lo cuestiona, lo critica, es porque son enemigos no del gobierno, no del, no del, de la idea que se está planteando, ni de la ideología. Son enemigos es del pueblo. Entonces Petro anda con el mismo cuento ya. Si algo se le dice que no, por ejemplo, su espuria reforma tributaria, le dice que no, entonces no le están afectando su política, es al pueblo que lo están afectando. ¿No vieron a Cristina Kirchner? Es que si a mí me llegan a condenar, es que no están condenando a Cristina Kirchner, están condenando es al pueblo argentino y a su destino. Entonces creen que son mesiánicos, creen que son la solución. Funcionarios sin idoneidad, y eso ni para qué lo comentamos, es que en el caso de Petro no hay que preguntar quiénes son sin idoneidad, sino quién no es falto de idoneidad, porque eso es una vergüenza lo que tiene ahí de, de gabinete. Entonces, además de eso, el rechazo a organismos internacionales. Ya Petro lo ha hecho de frente, ya fue a la ONU, no a reconocer la ONU como el organismo que aglutina a los gobernantes, no fue allá a demostrar que él está por encima de la ONU, que está por encima de los pactos que hay y que la droga hay que legalizarla y que la culpa las tienen los del norte y los consumidores y que todos estos vándalos que hay aquí no tienen nada que ver con el delito. Y bueno, esto es largo y ancho, pero ese es el mensaje que quiso dejar. Y luego fue a la reunión de la COP en Egipto y fue a ratificar eso. De igual, él no está de acuerdo con ninguna medida que no satisfaga lo que está en su haber y con eso deslegitima al Estado y deslegitima las organizaciones nacionales e internacionales. Eh, Pasemos a la siguiente ayuda, que es, ya vimos cuáles son los pasos para llegar al totalitarismo y nos queda el sinsabor que el señor Petro anda por eso. Veíamos a la introducción que necesariamente el continente latinoamericano mañana o pasado mañana o más adelante tiene que dar un paso, es a una integración que no se puede quedar solamente en el aspecto elemental de la OEA, sino que tiene que ser un bloque económico fuerte en el cual se trabaje en todos los espacios de la sociedad colombiana, se trabaje al mismo nivel o al mismo ritmo que se trabaja en los de la peruana, en los de la chilena, en los de la argentina, para que haya una acción en bloque como más o menos lo ha venido manejando la Unión Europea. Decimos que es perfecto, pero lo viene manejando. Entonces, eso nos toca hacerlo porque es el mejor referente. Y dentro de ese esquema, el referente sería Colombia. Ya vamos a ver las razones por las cuales Colombia sería el referente de ese referente mundial, de ese bloque. Entonces, miremos el primero. Es con todos los defectos que tenemos, imagínense, con todos los defectos que tenemos los colombianos en el manejo y es de las democracias más sólidas del continente. Pongámonos a reflexionar. Si la democracia colombiana llena de Roy Barreras, Benedetti, y de Serpas y de Samperes, Gaviria, de Santos, es de las más sólidas del continente y algunos dicen que la más sólida. Analicen cómo será la lluvia por allá en otros escenarios. En segunda medida, tenemos una característica que anoche la veíamos en el debate brevemente, pero que ha sido tema siempre recurrente en el análisis político nacional e internacional. Nuestra economía es más o menos estable y hasta la fecha no hemos tenido una debacle financiera como que tuvo Argentina en los 80 o la que tuvo Brasil en los 90 y 80, cuando para comprar un par de zapatos se hablaba de 2 millones de pesos o de reis. Ni hemos tenido nunca que llegar al extremo de expedir billetes de 2 o 3 millones de pesos y una inflación galopante de esas exacerbadas. Pero en el último
periodo o en el último año, en particular después de que subió el señor Petro, sí se ha disparado eso y del dólar de 3.000 y pico que lo tenía en el gobierno Duque, llegamos a 5.000 rapidito y ahí estamos fluctuando. Entonces, ahí hay un riesgo grande, pero en síntesis, Colombia hasta el momento se ha mantenido como una economía más o menos estable. El otro aspecto es la posición geoestratégica de Colombia. Colombia está en la esquina noroccidental de Sudamérica y tiene enlace directo con Centroamérica, con el Caribe y con el Pacífico. Es el único país de Sudamérica que tiene esas características. Los demás no. Venezuela lo tiene con el Caribe, con el Atlántico. Brasil lo tiene con el Atlántico. Los demás, los de Chile, Perú y Argentina lo tienen, Chile, Perú y Ecuador lo tienen con el Pacífico y Argentina con el Atlántico. Y meridionales o mediterráneos, mejor, no meridionales, sino mediterráneos, eh, Paraguay y Bolivia, que no tienen salida al mar. Entonces, en esas condiciones, la posición geoestratégica de Colombia es la ideal para tener el contacto con México, con Centroamérica y con Estados Unidos y con las Antillas mayores y menores en todos los aspectos. Entonces, por eso estamos también, más o menos, como decía Bolívar, destinados por la providencia a ser el centro de este proceso. Tenemos también un aumento en los niveles de educación que ha sido muy productivo en Colombia, por lo menos en cifras, ¿no? No es que se refleje mucho en el desarrollo nacional, pero en cifras lo tenemos y hay algo en lo que Colombia se caracteriza o sobresale en el resto del continente. Es que el número o el promedio de mujeres educadas no solo es más alto en Colombia que el de los hombres, sino que es más alto frente a las del continente. Entonces, volvemos al punto número uno. Si somos de los más mejores, por hablar como dicen los campesinos, ¿cómo estará el resto? O parte del resto, no todos. Tenemos una riqueza natural que es envidiable. Y la riqueza natural nuestra no es solamente de minas, es que tenemos agua, que es el recurso del futuro de la humanidad. Y tenemos unas zonas con una potencialidad agroindustrial, turística, que no le hemos entendido. Y además de eso, tenemos una potencialidad muy grande para que Colombia se invierta en muchos aspectos, sobre todo de tecnología. Los gobiernos se han quedado cortos, no han visto esa posibilidad, pero Colombia podría ser el epicentro de tecnología para el continente por la misma razón que hablamos de su posición geoestratégica. Está en la mitad del camino. Entonces lo que se necesita se puede distribuir desde aquí para el Centroamérica o de aquí para el sur y seríamos el referente en ese campo. Otro, tenemos una característica que nos difiere, nos diferencia, y eso seguramente cuando ustedes han vivido en Europa o en Estados Unidos o han compartido, saben y lo reconocen. La creatividad y el ingenio del colombiano es superior a la de muchas otras sociedades. No es que seamos pues los magos, que las sabemos todas y nos inventamos, pero sí hay una gran capacidad. Nos falta disciplina y trabajar en equipo. Esa es lo que siempre nos critican. Los japoneses que vienen a Colombia y nos observan, que son muy observadores, dicen, si ustedes tuvieran la disciplina de los japoneses y la organización para trabajar en equipo como los japoneses, seríamos la potencia número uno, no de Latinoamérica, sino quizás del mundo. Pero pues así como el cuento, no todo es perfecto. Y tenemos también una calidad de los suelos porque tenemos pisos térmicos explotables, que no es en todos los países, porque hacia el sur los pisos térmicos son buenos únicamente al lado de los valles, en Chile y en Perú, pero no son tan buenos en la cordillera, en especial en la parte árida. Hay unos de esos que tienen riqueza mineral, Bolivia tiene litio, Chile tiene litio, Argentina tiene litio, pero no tienen la misma calidad de los suelos que tiene Colombia. Argentina es fuerte, todos sabemos, en su pampa, ¿no? En sus valles. Entonces tenemos unas diferencias porque la posición tropical
nos lo ayuda. Ecuador está más o menos en el mismo esquema. De ahí para allá no todos tienen esa característica. Entonces, esas son razones o son condiciones para que nos den referente. Entonces, recapitulemos. Primero vimos unas explicaciones. Vamos a devolver aquí la ayuda. Unas explicaciones generales con base en la pregunta que queremos resolver. Colombia es un referente continental. Partamos de ese precepto. Y la pregunta está preparada para evitar el totalitarismo. Luego hicimos una lista de mercado que recordamos lo que decía que era el totalitarismo, cómo se llega al totalitarismo. Y ahora estamos viendo que Colombia, cuáles son las condiciones, esas cualidades que nos hace que podemos ser un referente y las tocamos, ahí las vemos, ustedes las vieron. Ahora miremos que el planteamiento político, ya para comenzar a hacer la cotejación de lo que nosotros planteamos para crear ese partido, ese proyecto político, tiene esta lista larga de 7 puntos. Y tenemos un criterio muy arraigado y muy trabajado dentro del ejercicio de construcción, y es este. Es que antes de pensar en candidatos, porque ese es el gran problema de todos los partidos, que quiénes son los candidatos o de todos los grupos, porque estamos pensando es en formar de manera continuada cuadros dirigentes. O sea, la obligación de todo cuadro del partido que se propone aquí es formar más cuadros, hacer escuela permanente. Segundo, debe tener una visión geopolítica estratégica nacional e internacional. Y debe tener un buen criterio ideológico. Toda la persona que está integrada debe saber las razones por las cuales está ahí, qué es lo que defiende, cuál es su proyecto, cuál es su programa, y tener una capacidad concreta para desarrollar la estrategia y las tácticas. Entonces vemos que es algo muy consolidado, no es supuesto ahí a la carrera. Tenemos muy claro, y esto es, ya que Colombia ha gravitado durante los últimos 40, 50 años, la política es alrededor de la violencia y los grupos violentos, y esos son los que terminan diciendo quién es el próximo presidente, al punto que hoy tenemos un sujeto con antecedentes terroristas que se subió al poder y quiere desde el poder vendernos ese proyecto de lo que él planteaba con las armas. Ahora nos lo está introduciendo, no lentamente, sino de manera apresurada, con la complicidad del Congreso de la República, de las Cortes y el silencio de las Fuerzas Armadas que no se manifiestan al respecto. Entonces, esa violencia tiene un origen tripartidista y son responsables por igual conservadores, liberales y comunistas. Aquí no se salva ninguno. Y si eso le decimos al país, se lo demostramos, podemos dar el paso hacia romper ese esquema, porque si seguimos enfrascados con alguno de los tres, entonces lo que estamos es legitimándolos y justificándolos. Y lo otro es que el proyecto debe ser evitando la anarquía dentro del equipo de trabajo, dentro del partido, por desconocimiento de las normas. ¿Por qué? Porque si se quiere ser referente para un gran proyecto continental de democracia, el país debe ser muy democrático y el movimiento o el partido que lo proyecta pues debe ser esencialmente democrático. Y esto ya es interno del partido: subjetivismo, individualismo, caudillismo, liberalismo y oportunismo, que es muy característico en nuestra mentalidad tropical heredada de España. Somos así. Cada quien quiere ser la cabeza y cada quien cree que tiene la última palabra y que es la última Coca-Cola del desierto, y es muy dado es hacer componendas y amiguismos y no construir trabajo en equipo. Y fomentar el sano debate, eliminando los ataques personalizados. Estos son temas gruesos, no son fáciles, pero a grandes rasgos esos son como los planteamientos de los cuales partimos para presentar los equipos de trabajo y todo eso. Y tenemos 6 conceptos universales, 3 que son supremamente conocidos hasta por un niño de primaria: lo político, lo económico y lo social, que se interpola con lo cultural. Y estos 3 que han venido tomando mucha fuerza, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial en todos los estados. Lo medioambiental, que es fundamental. Eso no se trata de ponerse a pelear allá como los que dicen que no, que sí, no. Lo medioambiental hay que proteger, punto. Y hay que trabajar en eso. La convivencia pacífica es algo necesarísimo, pero debe ser
diálogo, Estado-sociedad, diálogo, gobierno-sociedad, diálogo, gobernantes-gobernados. Pero no es un diálogo para dilatar las cosas, sino para buscar el consenso y desarrollar. Y la prospección integral, que es de la que vamos a hablar ahora, para entrar ya en la parte del debate y del análisis de parte de ustedes con base en todos estos recorridos que hemos hecho para que reflexionemos. Entonces, nos parece como fundación, como proyecto, que hay tres aspectos fundamentales sobre los cuales hay que enfocar la mayor parte del esfuerzo internacional, sin decir que todo lo otro que se maneja no es importante. El comercio. El comercio, ustedes bien lo saben y no hay necesidad de repetirlo, es lo que ha transformado la humanidad. Por el comercio llegó Colón aquí, por el comercio se desarrolló el Mediterráneo, por el comercio se descubrieron el estrecho al sur del África para cruzar hacia la India, por el comercio fue necesario abrir el canal de Suez, por el comercio fue necesario abrir el canal de Panamá, por el comercio Rusia quiso salir hacia el mar Mediterráneo y se armaron todas esas guerras que ha habido allá de Rusia y Turquía y lo que ha pasado. Por el comercio ha pasado todo y todo es todo. Hasta en la Biblia se da uno cuenta que los problemas eran de comercio cuando hablan de guardar los granos y todo eso. Entonces el comercio está al día y está muy bien regulado a nivel internacional. Entonces un país lo único que le toca hacer es estar a la altura de ese comercio. Y si ustedes enmadejan todo eso, lo que hay detrás de estar metido en el comercio internacional en los niveles que corresponde, eso es mucho lo que hay que hacer en el orden interno. Entonces, entendemos que para llegar a ser referente internacional hay que ser fuerte internamente y que este aspecto del comercio es fundamental. Al punto que el almirante Mahan, cuando diseñó la geopolítica de los mares, la enfocó sobre el comercio. Claro, ese comercio va respaldado con la fuerza naval muy fuerte y con un posicionamiento diplomático en distintas regiones, con inversiones, pero todo eso es anexo a y dependiente de. El comercio es el epicentro. Y si vamos más cerquita de lo que está pasando en el mundo, China está conquistando el mundo, es con el comercio. Entonces, por Dios, si eso es lo que ha movido el mundo en toda la historia y que detrás de eso hay una gran producción, una cantidad de aspectos sociales, económicos, culturales y de desarrollo, pues a ese al comercio hay que ponerle cuidado, al comercio internacional. Y para llegar allá, pues hay que mirar hacia adentro y resolver todos los problemas de adentro. Y es mucho lo que se resuelve. Y son bienes y servicios, ¿no? Y eso ya tiene un poco de explicaciones, qué es un bien y un servicio que no lo vamos a explicar aquí. Lo segundo es que Colombia, nosotros miramos que si hace un partido tiene que llegar a incidir en estos organismos multilaterales, es con proyectos continentales que se ajusten a los intereses del continente y a los objetivos de Colombia, haciéndolos en lo posible compartidos con el resto del continente. Entonces aquí necesitamos es estadistas, no necesitamos a una comunista que sea vicecanciller porque es comunista y amiga de, de, del señor Mojica, ni necesitamos al señor Álvaro Leiva porque es amigo de las FARC, porque ese no tiene esa visión ni está pensando en trabajar con estos organismos multilaterales. Y necesitamos de embajadores no al amigo del político, sino a la persona que se ha preparado para ser embajador y para trabajar en desarrollo del país. Y lo mismo, ese trabajo con las ONGs, hay ONGs que son importantes. Desafortunadamente muchas son de izquierda y tienen otra agenda, pero hay ONGs que trabajan por el desarrollo y con esa es que hay que trabajar en sinergia sin dejar que se pierda la autonomía y los derechos o la autoridad del Estado, porque eso también puede ocurrir. Pero para eso es que se trabaja con personas que tengan visión de Estado. Y lo mismo, la migración y la inversión extranjera en Colombia son aspectos fundamentales. Entonces nos parece que sobre esos tres aspectos se centra el enfoque para que Colombia sea el referente. Y ya el equipo tiene unas funciones que están aquí, que no las vamos a detallar para no alargar. Y el objetivo, perdón, el equipo en particular tiene unos objetivos sobre los cuales debe trabajar. Entonces, visto eso, visto cómo se llega al totalitarismo, vistas nuestras fortalezas, dijéramos, con las cuales podríamos ser referente, y visto lo que plantea la Fundación en la construcción de un proyecto político serio,
que le sirva al país. Entonces pasamos a esta intervención, ya mi coronel Alarcón tomará el timón de la sala y les da a ustedes la palabra. Como le decía, mi coronel Alarcón le pido que 7:30 cerremos porque tengo que prepararme para la entrevista a las 8 en CNN y entonces no alcanzaría a estar con ustedes todo el tiempo. Entonces, adelante, mi coronel, si es tan amable, con esta pregunta con base en esos criterios. ¿Tiene la pregunta en ayuda? Si ahí está la ayuda, se está viendo. Ah, ya. Bueno, buenas tardes, noches para todos. Mientras que las personas que están interesadas en dar su opinión levantan la manita, voy a permitirme leer los aportes que han llegado hasta el momento a través del chat. Esta es una cordial invitación a que me levanten la manita, por favor. Mi mayor Mendoza dice, estamos en el paraíso terrenal y lo estamos perdiendo a manos del comunismo y la pasividad nuestra y falta de participación. En el Facebook también tenemos una participación de José Rodríguez, que dice, ¿qué conclusiones salen de este taller para actuar sobre la forma de evitar que el totalitarismo se imponga en el país? Porque hay que actuar pronto. Estas son las dos intervenciones que tenemos en, en el chat. Bueno, entonces vamos a mirar qué manos tenemos levantadas. Todavía nadie ha tomado la decisión, entonces vamos a darle la oportunidad a Rosita para que nos dé su primera impresión, por favor. Bueno, mi coronel, no muy válido porque yo soy en este momento parte de los expositores, pero sin embargo, la respuesta mía es muy concreta. No estamos preparados para evitar el totalitarismo. En 4 meses del nuevo gobierno, el señor Petro y su séquito de colaboradores han cambiado todo lo que se les ha ocurrido. Afortunadamente, sí hubo una manifestación de la Corte Suprema en donde se le dijo a Petro que en este país hay división de poderes y que eso que está pidiendo de libertar a los de la primera línea que ya están sentenciados, no se puede hacer. Ahora lo importante es que no se inventen la forma jurídica y tampoco es posible que a través del Congreso todo lo que quieran lo hagan a través del Congreso o le den el Congreso funciones especiales al presidente para que lo haga. Tenemos que evitar eso. Gracias. Yo, así como lo solicité ayer o antes de ayer, ya pedí a un grupo de abogados que nos redacten una forma de solicitud respetuosa para que la institución militar se pronuncie respecto de su posición en cuanto al manejo de la Constitución y las leyes. Y tan pronto como esté, la haremos llegar. Coronel González, su opinión, por favor, su respuesta. Un poquito más adelante, mi coronel. Uno. Entonces, por favor, mi coronel Pachón, oficialista, mi coronel Carvajal. Pregunta para no pasar. Bueno, nosotros conocemos la problemática que tenemos en este momento, lo que puede suceder y lo que está sucediendo. Desafortunadamente nosotros hicimos parte de la fuerza pública, estamos de pronto equivocados en el sentido de que esta situación, los que pueden evitar son los que han sido políticos. Ellos no lo van a hacer.
poco a poco se ha venido deteriorando, por una parte, la disciplina de la sociedad que más o menos cumplíamos con la Constitución y la ley. Pero así como van las cosas, habrá parte que se van a dedicar a ser también gestores de paz. Pero para ser gestores de paz, tienen que volverse en bandidos, porque de qué otra manera puede aspirar alguien a que Petro los nombre como gestores. Y desafortunadamente la justicia ha estado totalmente copada. No tiene la capacidad de atender los casos emblemáticos cometidos por altos funcionarios del Estado, pues mucho menos va a resolver aquellos hechos que no tienen tanta connotación y que suceden en las áreas apartadas. Entonces están aprovechando la oportunidad los del actual gobierno de que en 200 años los partidos tradicionales o los gobernantes no hicieron nada, sino que por el contrario, llevaron al traste a la población, pues difícilmente vamos nosotros a convencer a parte de la población para que se oponga a lo que pretende Petro. No sé, yo tengo el temor de que aprovechando estas fiestas que ya prácticamente se iniciaron, pues no podemos evitar que de pronto Petro se le ocurra dejar en libertad a todos los bandidos de la primera línea. Es posible que lo haga, porque ya dictó la norma, ya dio sus primeras puntadas. La justicia entra en receso. El Congreso, pues, prácticamente el viernes termina. Entonces nadie le va a hacer, como se dice, frente al gobierno. Podemos gritar, patalear, pero lo que nosotros o los pocos que podemos de pronto criticar con razón no va a tener eco en el resto de sociedad. Esa es mi apreciación. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel Carvajal y se alista mi coronel González, que levantó la mano. Gracias, señor coronel Alarcón. Buenas noches a la sala. A ver, Colombia no está preparada para evitar el totalitarismo. No está preparada, pero tendrá que prepararse. Se requiere multiplicar estos espacios académicos en universidades, colegios y escuelas y en todos los escenarios que sea posible, haciendo ver los perjuicios que causa a una sociedad esas ideologías revolucionarias, comunistas, castristas, marxistas, socialistas, dizque para hacer transformaciones en la sociedad. Y resulta que no hay tal de transformaciones. Estamos viendo cómo países que creyeron en esas transformaciones están condenados al fracaso, como Cuba, Nicaragua, Venezuela, y por ese camino van otros países. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Adelante, por favor, mi coronel González, y se alista mi coronel Saldaña. Gracias, mi coronel. Pues pienso que estamos preparados en cuanto a que tenemos los recursos materiales y geopolíticos y los intelectuales, pero no tenemos el factor principal, que es el político. Para estar preparado para evitar un totalitarismo se requiere una poderosa organización política, que no tenemos en este momento precisamente. Estamos muy débiles en falta de partidos políticos fuertes, poderosos.
tenemos algunas organizaciones, afortunadamente, estructuradas, serias, confiables, como las Fuerzas Armadas, o incluso hasta la misma Iglesia Católica, que tiene mucha influencia en en la extensión nacional. Y bueno, y tiene muchos seguidores, que pues en ocasiones el pueblo se aferra a cualquier opción, así sea la religiosa, para que actúe políticamente cuando no tiene más dónde coger. Entonces, pero nuestras Fuerzas Armadas y nuestra iglesia, pues no son de naturaleza política partidista. Entonces, pues no es una opción a considerar. Tenemos que crear, como decía mi coronel Carvajal, una fuerte cultura política. Y eso no se hace de un día para otro. De tal manera que, conclusión, habiendo comenzado a decir que estamos preparados materialmente y en otros conceptos, la conclusión final es que políticamente no estamos preparados y eso es lo que se necesita, desafortunadamente. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel González. Tiene la palabra mi coronel Saldaña y se alista, por favor, Elías Ortiz. Buenas noches, mi coronel, gracias, y buenas noches a la sala. La primera pregunta, que si Colombia es el referente continental, sí, la respuesta es sí, y los fundamentos los dio mi coronel Villamarín, con lo que estoy de acuerdo en todos. Tengo dudas sobre el aumento del nivel de la educación y tengo dudas sobre la potencialidad de inversión para que sea Colombia referente a nivel continental. A la segunda pregunta, ¿está preparada para evitar el totalitarismo? No, en mi concepto no. ¿Y por qué no? Porque falta disciplina, que lo tomé de la conferencia, y falta de trabajo en equipo. Y por supuesto que falta cultura política y políticos buenos que salen de los partidos políticos que no los tenemos. Esa es una de las fundamentaciones, de los fundamentos, perdón, para decir que no estamos preparados para evitar el totalitarismo. Y otro fundamento es el siguiente: no hay universidades, no hay centros superiores de educación que diferente, mejor dicho, la ESAP, que la crearon con ese fin de preparar buenos políticos, no dio la talla. Y las universidades que enseñan gobierno público, los profesores son muchos senadores que no saben realmente qué es el gobierno público y se limitan a enseñar los proyectos de cada gobierno y las leyes como, digamos, el plan de desarrollo y aspectos que ya uno conoce, pero realmente no, en suspenso, no enseña lo que deben de enseñar. Enseñan las funciones de la Corte Constitucional, de las 5 cortes, dicen que no es necesaria, pero no tenemos realmente profesores políticos, maestros, que enseñen la verdadera política. Queda Fundet. Yo pienso que es una fundación de donde es referente para evitar que, si caemos, porque pienso que vamos a caer en el totalitarismo, no sé si podremos salir de él o no. Mi concepto. Muchas gracias a la sala. Muchas gracias, mi coronel Saldaña. Por favor, tiene la palabra Elías Ortiz y se alista mi mayor Mendoza. Coronel, buenas noches para todos. Bueno, considero que Colombia definitivamente no está preparada para evitar el totalitarismo, porque ha permitido que todos sus estamentos hayan sido permeados precisamente por este tipo de ideología. Y concretamente, una de nuestras taras más notorias es que vamos aceptando
impávidos, impertérritos, todos los desatinos de este gobierno. Porque somos un país amnésico, todo se nos olvida muy rápidamente. Cualquier tipo de escándalo, crimen o desafuero, de un día para otro pasa al olvido. Entonces, yo veo sumamente difícil que Colombia pueda evitar ser invadida por el totalitarismo en este momento. Gracias, Nicolás. Muchas gracias, Elías. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Mi mayor Mendoza. Sí, muchas gracias, señor Alarcón. Gracias. Con respecto a estos, yo digo que tenemos los espejos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y del Chile de Allende. Y sin embargo, caemos como fruta madura por la manipulación electoral de la registraduría que nos pasó acá y el miedo inculcado por el espectro histórico a través de la primera línea. Además de eso, la iniciación del fortalecimiento de la delincuencia y de los grupos subversivos durante los 8 años del mandato de Santos. Debemos aferrarnos a los fallos de Argentina contra Cristina Kirchner y de Perú contra Pedro Castillo. De que sí se puede bajar a esos bandidos y someterlos. Y en un momento decisivo tomar parte activa política ante la protesta generalizada que podamos desarrollar para prácticamente derrocar ese gobierno. Eso no se puede dejar, sino hay que derrocar o derrocar. Desafortunadamente, nuestros abogados que portaron el uniforme militar, bien sea por escalafonamiento o porque se han hecho, únicamente están pendientes más de la paga que por realizar toda esta cantidad de proyectos para denuncias y de fortalecimiento a nuestra propia fuerza. Muchas gracias. Muchas gracias, mi mayor Mendoza. Tiene la palabra José Ricardo Martínez. Inicialista, por favor, Ramón Muñoz. José Ricardo, adelante. Sí, señor, buenas noches. Efectivamente, pues hay una triste realidad, pero todavía queda algo de democracia. ¿Para qué? Todavía están funcionando los 3 poderes, bien o mal, están descoordinados. Hay ya, por ejemplo, cuando se manifestó la Corte de esa forma en días pasados, es algo. El Congreso, pues hay como un kinder allí y se está desarrollando y tendrá que pagar las consecuencias posteriormente cuando tenga la necesidad de acudir al pueblo a su reelección. El Poder Ejecutivo sí, pues está cumpliendo lo que prometió en su campaña. Se perdió la oportunidad de no darle la oportunidad al cumplimiento y de esas propuestas que se hicieron. Entonces hay que hacer es una oposición sana, una oposición jurídica, una oposición social, y estamos en una democracia, hacer trabajar la democracia, porque hasta el momento, pues, en comparación a nuestros vecinos, no se han presentado esas situaciones tan delicadas como que se hubiera acudido a vías de hecho contra instituciones que ojalá nunca lleguen. Se está ejerciendo la democracia y hay que cumplir
nuestra correspondiente función dentro de la democracia. Quienes activos en la política tienen el material para hacerlo, que les corresponda, deben hacerlo. La docencia que tiene en su momento esta oportunidad de plegarse ante la violación de derechos, tiene que hacerlo. E igualmente los juristas y quienes se quieren, aparte, los juristas lo están haciendo. Hay demandas pendientes, hay demandas presentadas y estamos todavía, por fortuna, ante una democracia. Igualmente, pues hay ausencia de liderazgo de estadistas, porque estadista en alguna ocasión, no muy lejana, se habló de que ese presidente de ese momento era un verdadero estadista porque pues ordenó un toque de queda a todo el país y se llegó a pensar en una dictadura igualmente, pero la democracia triunfó y la democracia tiene que funcionar y estamos dentro de ella. Por fortuna todavía estos foros y estas manifestaciones de la fundación y las personas que se han expuesto aquí son verdaderos demócratas y están cumpliendo su función y vamos para adelante. Felicitaciones, coronel Villamarín, que no abandona esta patria, no abandona a estas personas pensantes y los está despertando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo. Creo que tenemos tiempo para una persona más, mientras que le damos la palabra a nuestro presidente. Por favor, no sé, Ramón Muñoz, si quiera intervenir. Adelante, por favor, Ramón. Bueno, entonces, por favor, Ramón Marulanda, adelante, por favor. El primero. Bueno, tampoco, entonces. Arquitecto Osmar Ricardo Martínez, adelante. ¿Me están copiando? O Carlos Maza para cerrar las intervenciones en el día de hoy. Bueno, aprovecho yo entonces este espacio para hacer una cordial invitación. ¿Continuará Rusia destruyendo la infraestructura energética ucraniana para presionar a negociar a Occidente? Acompañemos a nuestro presidente de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, el señor coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, invitado para analizar este y otros temas afines a la situación actual de la guerra por la periodista María Alejandra Requena, directora del programa Panorama Mundial de la cadena internacional de televisión CNN en español, hoy, miércoles 14 de diciembre de 2022, a las 08:30 p.m. hora colombiana. La estrategia rusa para eludir las sanciones económicas y superar el evidente fracaso de la maniobra táctica de sus fuerzas terrestres en el campo de batalla se finca en la desinformación interna, la depredación de la infraestructura ucraniana, las atrocidades contra los habitantes de las ciudades ocupadas, la compra clandestina de tecnología de punta y la utilización calculada de los suministros de gas y petróleo. Dada la trascendencia de este suceso de mayor influencia política internacional, le extendemos una respetuosa y cordial invitación para que sintonicen este análisis transmitido en directo en horario AAA en compañía de sus familiares y sus contactos. Mil gracias por su atención. Mi coronel Villamarín, los que han querido intervenir lo han hecho con lujo de detalles
En aras del tiempo, mi coronel, vamos con las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Escuché que en el Facebook alguien colocó una pregunta en la cual Sí, señor. decía o daba a entender que era importante hacer el taller, pero que salieran conclusiones, salieran cursos ¿Qué de hacer? acción. Pues que precisamente para eso es el taller, ¿no? Y nos gustaría también que las personas que participen no solamente vengan y digan, que les digan qué hay que hacer, sino que propongan, porque esto es un problema de todos los colombianos. Y si estamos tratando de construir un proyecto, es que hay unas líneas de acción que se presentaron hoy aquí, se han presentado y que están en la página web de la Fundación y están en nuestra propuesta de proyecto, y esas son las que hay que desarrollar permanentemente para que se logren los objetivos a los que queremos llegar. Lo que proponemos en estos talleres de socialización del proyecto político los miércoles es dar algunos lineamientos sobre todo el contenido, porque es un proyecto que tiene muchas páginas, tiene mucha información, y presentarlo de un solo golpe en una sola jornada académica no logra el objetivo, y lo hemos venido trabajando en distintos aspectos, distintos tópicos, y poco a poco van sumando uno con el otro, y están los videos en la página y están en el canal de YouTube, y ahí los pueden mirar para ir armando el contenido, porque la solución que necesita Colombia no es simplemente al estilo de la politiquería tradicional de siempre o de la ignorancia política. No es que la solución es A, B y C ya. No, no, esto es de un proyecto que requiere mucho trabajo, que requiere unos objetivos finales a los que hay que llegar muy bien determinados, y alrededor de los objetivos trabajarle en muchos sentidos y con mucho compromiso y con la mentalidad abierta a estar corrigiendo lo que no salga bien. Entonces reiteramos, el ejercicio de hoy fue presentar en primera medida el concepto general del ejercicio, después presentar cuáles son las condiciones que tiene un país para llegar al totalitarismo, fueron explicadas, reiteradas. Luego vimos algunas de las condiciones que son más o menos el soporte de lo que podría justificar que o debería ser el actuar de Colombia en el contexto internacional, partiendo del principio que para ser fuertes en el exterior hay que ser fuertes internamente. Y posteriormente con esta pregunta ustedes hicieron sus apreciaciones, sus puntos de vista, compartieron sus ideas, y entonces así podemos hacer un ejercicio sobre puntos concretos y sobre objetivos concretos y sobre enfoques concretos. Infortunadamente, como en Colombia nunca se ha hecho buena política, ni siquiera buena administración, y sin embargo tenemos una economía más o menos estable, ¿cómo sería si hiciéramos las cosas al derecho? No existe dentro de la cultura popular, dentro de la cultura general, entender que la política es un empresariado en todo el sentido de la palabra, y que los partidos políticos son empresas que deben ser fuertes, no empresas electorales, sino empresas en todos los sentidos, que deben ser muy fuertes para ser los sostenes o los pilares de la democracia. Y de esa manera podemos hacer que se construya un camino frente a este problema tan complejo que se nos viene, que es el de evitar el totalitarismo. Mi coronel Carvajal fue muy preciso en decir que además de venir y participar aquí, que es muy importante, claro, hay que difundir, y para eso es que los videos quedan en la página web y en Facebook. En Facebook quedan completicos de principio a fin. En la página web se editan algunos porque se resaltan algunos de los aspectos más importantes, pero por lo general también quedan completos, quedan completos. Y allí se pueden consultar de cualquiera de las dos maneras. Entonces, de esta forma los invitamos a todos a multiplicar, a que esto crezca, porque no se logra, como decía mi coronel González, formar una cultura política de la noche a la mañana. Y en el caso nuestro, que
nos consideran todavía dentro de los estándares internacionales como los países, uno de los países que más personas con nivel educativo alto se tienen por la cantidad de posgrados y por esos cálculos que hacen de acuerdo con el número de habitantes. En ese sentido es que estamos en un punto más o menos alto por doctorados y posgrados, pero parece ser que las especialidades que hay no corresponden a las necesidades que tiene el país. El país tiene necesidades de desarrollo tecnológico y en eso no tenemos mucha gente especializada. Necesita mucho desarrollo agroindustrial y no lo tenemos. Necesita mucha planeación estratégica de la parte gubernamental y de ejecución de proyectos, no solo de diseñarlos, sino de ejecutarlos y hacerlos efectivos, y parece que ahí como que tampoco estamos. Pero en el número, de todas maneras, de doctores y doctorandos y posgraduados tenemos un porcentaje alto, lo cual no significa que sea el adecuado. Y en ese sentido es que hay que trabajar, o sea, que la política que se haga corresponda a las necesidades y que se solucionen los aspectos que son los que nos causan problemas. Entonces llego hasta aquí y les agradecemos mucho a ustedes la participación. Fue un ejercicio interesante de enriquecimiento intelectual y cultural y les deseamos a todos una feliz noche. Les reiteramos la invitación. Ahí hay es a las 8, el programa es a las 8. No sé por qué se fue a las 8:30, algún error de dedo. Es a las 8 en CNN. Les deseamos una feliz noche a todos y que Dios nos siga bendiciendo. Mi coronel, Sí, mi coronel. Permítame por favor que se me quedó un chat que envió Henry Ramírez. Dice lo siguiente: buenas noches para todos, nada que hacer. Hoy la institucionalidad no tiene la capacidad para contener las intenciones de romper el Estado de Derecho y la división de poderes. Solo una reacción de la nación en las urnas podría detener el proceso proestatista de la extrema izquierda, pero igual ya están afilando las herramientas para transformar el CNE y desde allí controlar a su manera las votaciones. Si logran implantar el voto electrónico, será muy difícil contener el proyecto de Gustavo Petro. Si bien es cierto que tenemos riquezas, desafortunadamente lo más valioso, que es el recurso humano, no está aún formado para aprovechar esas especiales condiciones privilegiadas. Hay que tomarlo en lo ético y lo profesional. Gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias. Entonces nos despedimos. Les deseamos a todos una feliz noche. Que Dios nos siga bendiciendo y los esperamos mañana con una nueva videoconferencia a las 6, en la cual viene una señora, coronel de la policía, a hacernos una información, una socialización del conocimiento que ella tiene de lo que son las gendarmerías y los cuerpos de policía en otros estados para ver qué se podría adecuar de eso a Colombia. Y por la mañana tenemos una jornada de la memoria histórica, aún no contada, del conflicto armado en Colombia, siguiendo con nuestro proyecto permanente de traer esa memoria y colocarla al conocimiento de los colombianos y del mundo de manera sistemática y sistematizada. Una feliz noche para todos y nos vemos en CNN en una media hora. Muchísimas gracias. Feliz noche, mi coronel. Muchas gracias. Feliz noche. Doctora Rosita, mi coronel Alarcón.